Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Tambo, Huancayo. Es una bendición poder estar con ustedes en esta noche para compartir la palabra de Dios. Agradezco la invitación que vuestro pastor nos ha hecho y es un honor, un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Es un tema que se me ha asignado muy importante, como es el conocimiento de Dios. Tema que tal vez algunos piensan que conocen a Dios y no lo conocen. Quisiéramos que la palabra de Dios nos diga, nos hable con respecto a este tema. Y quisiéramos tomar un texto base de la cual vamos a poder explicar, compartir, disertar sobre el tema del conocimiento de Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 9, verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, este texto comienza diciendo, así dice Jehová, y termina diciendo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Todo lo que está en el centro es lo que Dios está diciendo. Y es importante, si Dios lo está diciendo, es importante que prestemos atención a lo que el Señor estaba diciendo. El pueblo había caído en un gran error, había caído en un gran problema. Los recursos que ellos tenían eran motivo de jactancia, sabiduría, valentía, riquezas. Y el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente. Unas versiones dicen el que tiene poder, ni el que tiene poder en su poder, ni el rico se alabe en sus riquezas. Toda jactancia es producto de la naturaleza humana caída, que siempre trata de sobresalir por encima de los demás, trata de hacerse notar por encima de los demás. Y tanto el sabio, tanto el poderoso, tanto el rico querían hacer notar que uno era más rico que otros, que otro era más sabio que otros y que el otro era más poderoso, más valiente que otros. Y entonces el Señor le dice, esas no son las razones, no son motivos para alabarse. Lo que el Señor va a hacer es cambiar la dirección de la alabanza. Y dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Quieres tener un motivo grande para alabarte? Pues acá tienes uno, entender y conocer a Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y claramente los dice, estas cosas quiero. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Aquí te lo dice el Señor muy claramente, estas cosas quiero. Quiero que me entiendas, quiero que me conozcas, dice el Señor. Y entonces esto nos lleva a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es conocer las prioridades de Dios. Esta gente tenía alteradas sus prioridades. Ponía otras cosas como motivo de alabanza para ellos por encima de Dios. ¿Por qué esta alteración de prioridades? El pueblo falló en poner las prioridades para sus vidas y para las demás. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué falló el pueblo de Dios en sus prioridades? Hubo una razón. Y el mismo contexto de este versículo que hemos leído nos va a dar las razones por las cuales este pueblo falla en establecer sus prioridades. Y cuando estas cosas están escritas, Pablo escribió a los Corintios que estas cosas fueron como lección para nosotros, para que nosotros aprendiésemos también de ello. Este pueblo falló y creo que en este tiempo también mucha gente falla en establecer las prioridades en sus vidas. Y veamos cuáles son las razones por las cuales este pueblo falló. La primera razón es que no querían conocer a Dios, pues. Ellos estaban ensimismados de sí mismos. Ellos estaban contentos con lo que tenían, acariciaban lo que tenían y eso los llegaba a cegar.
Tanto su sabiduría, tanto su poder, tanto su riqueza, los llegaba a cegar que no podían ver a Dios en sus vidas. No había un lugar para Dios en sus propias vidas. Por eso es que ellos no querían conocer a Dios. Y esto lo dice el mismo contexto en el verso 3 de Jeremías. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, miren lo que dice, no quisieron conocerme, dice Jehová, no quisieron conocerme. Esas dos líneas que están con amarillo en la pantalla, dice, me han desconocido y no quieren conocerme. ¿Cuáles son las razones por las cuales no quieren conocer a Dios? Vamos a leer este mismo texto, pero ahora voy a poner con amarillo otras frases de este mismo texto. Dice aquí en el mismo verso 3, hicieron que su lengua lanzara mentira. Miren esta palabra, mentira, engaño, cómo se repite. Y dice, lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Miren las palabras que están subrayadas. Y esta es la razón por la cual no querían conocer a Dios. Me han desconocido, dice. Me han desconocido está con una palabra, un prefijo des, que es negativo. ¿Qué puede significar? Que me han conocido y ahora me desconocen. Es como el ignorar a Dios. El ignorar a Dios puede tomarse en dos sentidos. Una, que nunca me hablaron de Dios, nunca supe de Dios, ignoraba de Dios, no conocía de Dios. Pero hay otra forma de ignorar a Dios, que sí sabía de Dios, sí me hablaron de Dios, pero yo decidí ignorar. Sí conocía a Dios, pero yo decidí desconocer a Dios, sacarlo de mi vida. Es decir, que Dios no tuviera ningún espacio en mi vida. Y la razón, empezando, dice, su lengua lanzará mentiras como un arco. Su lengua lanzará mentiras como un arco. Es la figura del flechero que estira su flecha y apunta al enemigo. Tiene habilidad para el objetivo de lanzar la flecha es dañar a la otra persona. Y aquí dice que ellos lanzaban la mentira como con un arco. Su lengua lanza mentiras. El objetivo era dañar, era con premeditación, era con alevosía. Apuntaban a hacer daño a las personas. Y entonces su lengua lanzará mentiras como un arco. Mentían con toda habilidad, con toda intención, con toda alevosía. Luego dice, de mal en mal procedieron y me han desconocido. No conocían a Dios de una manera correcta, de una manera respetuosa y honorable. De mal en mal procedieron. Iban de pecado en pecado y desconocieron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le era incómodo, no le era conveniente para continuar en esa vida de mal en mal, de pecado en pecado. Por eso es que me desconocieron. No se preocuparon de eso. Luego dice, todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Todo hermano, dice, engaña con falacia. La falacia es un engaño que se esconde bajo algo, que uno lo presenta como que pareciera que es real, pero no es real. Astutamente engañan con falacia y luego dice que
todo compañero anda calumniando, es decir, es una imputación falsa que se hace a la otra persona. Otra vez, el intento de dañar por medio de la mentira, de dañar a las personas por medio del engaño, con falacias, con calumnias. Su morada, dice, está en medio del engaño, es decir, vivían en medio del engaño. Toda la gente vivía de esa manera, era normal mentir, era normal, era aceptado por la gente. Dice, acostumbraron su lengua a hablar mentira, y era una costumbre, ya era algo normal para ellos. Toda la gente mentía, estaba acostumbrada a la mentira. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. La verdad y la mentira están muy distanciadas, el uno del otro, así como el hombre mentiroso está distanciado de Dios. Puede estar cerca en una congregación, puede asistir a una congregación, pero el profeta Isaías decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podían estar físicamente en determinado lugar, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Por eso dice, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. El apóstol Pablo señala algo interesante con respecto a esto. En Romanos capítulo 1, verso 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este fue el gran problema, profesando ser sabios, se jactaban de ser sabios y no se daban cuenta que eran necios. Miren, dice que cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios la cambiaron, dice, por dar gloria a hombre. Luego dice, honrando a las criaturas, honrando a las aves, honrando a los cuadrúpedos y honrando a los reptiles. Miren la descendencia, la decadencia del ser humano. Y el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Es decir, cambiaron la verdad por la mentira. El mismo problema de 730 años antes de Cristo que señala el profeta Isaías. Hubo un cambio, sacaron a Dios de su vida y la mentira empezó a reinar, profesando ser sabios. Miren esa sabiduría a dónde les conduce. Y entendamos qué tipo de sabiduría. Santiago nos aclara un poco con respecto a esa sabiduría. Capítulo 3, verso 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, tu vida debe reflejar esa sabiduría que tú tienes. Y dice el verso 14, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten. Lo que hacía el pueblo de Israel, se jactaban. No os jactéis, ni mientan contra la verdad. Miren las mismas características de 730 años antes de Cristo, de cuando empieza el siglo I y hasta ahora, son las mismas características. Este es un gran problema espiritual. La verdad realmente no es valorada. ¿Y por qué no querían conocer a Dios? Porque habían cambiado la verdad por la mentira. Mucha gente a veces no quiere entregar su vida a Dios, porque el querer entregar su vida a Dios significa dejar el pecado, dejar el robo, dejar la mentira, fornicación, adulterio, dejar drogas, dejar todo eso. Y entonces no quieren. Ellos prefieren quedarse con todo esto antes de volver a Dios. Este es un tema espiritual. Recuerden que Jesús dijo que el padre de toda mentira es Satanás. Y cuando alguien habla mentiras, de su padre habla, de Satanás. Y aquí reinaba la mentira, reinaba el pecado. Si bien esta gente decía que conocía a Dios, en realidad no lo conocía.
estaba desconociendo a Dios. Era una sabiduría que tenían, pero no era sabiduría que venía del cielo. Era sabiduría, como dice Santiago, animal, terrenal y diabólica. Vean, este es lo que estaba sucediendo 730 años antes de Cristo. En el primer siglo lo señalan Pablo y Santiago, y esto lo vemos actualmente. O sea, el pecado es tan viejo que lo conocemos desde la propia creación. Muy bien, entonces, ¿por qué tenían sus prioridades alteradas? Porque no querían conocer a Dios. Pero hay otro motivo que nos dice Jeremías: no podían entender a Dios. No, ni querían ni podían entender a Dios realmente. El verso 11 en Jeremías 9 nos dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, que no quede morador, que el varón, ¿quién es el varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? El Señor dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. Dios está diciendo: yo lo voy a reducir. La historia dice que viene Babilonia, invade Jerusalén y llevan cautivos por 70 años. Pero quien estaba detrás de esto, Dios estaba disciplinando a su pueblo. Dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. Ni su sabiduría, ni su poder, su valentía, ni sus riquezas iban a alcanzar para cuando Dios empezara a actuar, para cuando Dios empezaba a disciplinar. Este tema de la pandemia está causando estragos en todo el mundo. Sin embargo, el mundo no actúa correctamente. El mundo, en vez de buscar a Dios, no lo hace. Cuando Dios empiece a ajustar, cuando Dios empiece a disciplinar, todos tus recursos no te servirán. Estoy recordando lo que leía hace unos poquitos meses atrás, cuando el dueño del Banco Santander de España muere. Sus hijas dicen: mi padre era multimillonario y murió por algo que es gratuito: el aire. No podía respirar el aire. Ni su riqueza, ni su posición económica, social, no le alcanzó. El hombre se jacta en los recursos que tiene, pero los recursos que tiene son temporales. Hoy día los puede tener, mañana no los tiene. ¿Quién es el varón sabio que entienda esto? Ellos habían invertido el orden de prioridades, no querían conocer a Dios, por lo tanto no podían entender a Dios. Cuando hay una resistencia a conocer a Dios, no vas a entender a Dios. Por más títulos que tengas, por más maestrías, doctorados que tengas, no te va a alcanzar eso. ¿Y a quién habló la boca de Jehová? Dice: para que pueda declararlo. Habían dejado de consultar a Dios. Ellos eran autosuficientes, ellos eran sabios, ellos eran valientes, ellos eran ricos. Por lo tanto, no necesitaban, decían, de Dios. Habían dejado de consultar. ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? No se dieron cuenta, no podían entender frente a la crisis que Dios mismo puede generar, que Dios mismo puede permitir en la vida de su pueblo. Ellos no podían entender estas cosas. Ellos prefirieron el camino de la autosatisfacción, de confiar en su sabiduría, confiar en su poder, confiar en su riqueza. Pero ese camino estaba equivocado. Recuerden lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, ¿hacia dónde lo conduce? A la muerte, a la separación de Dios. La otra pregunta que hace: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Ellos no podían entender las razones de esta crisis. No podían entender por qué Dios estaba actuando así. El Señor había dicho: reduciré, en la primera línea, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. Dios puede permitir la ruina en tu vida. Tú puedes confiarte en la sabiduría, en tu sabiduría. Dios te la puede quitar.
Puedes confiarte en tu poder, en tu valentía, en tu riqueza. Dice Santiago que las riquezas son inciertas. A veces pasan las riquezas de mano en mano. Hoy día puedes tenerla, pero no te sientas seguro, porque eso no es algo totalmente estable. Miren en esta pandemia cuántos han perdido negocios, cuántos han entrado en crisis profundas, que nunca pensaron que iban a estar así. Todo este sector del turismo, por ejemplo, ¿cuánto ha perdido? ¿Cuántas agencias, de turismo, cuánta gente que vivía del turismo ha sucumbido? No pensaron que iba a pasar esto. Cuando Dios permite crisis en tu vida, no vas a poder entender ni confiar en Dios, porque decidiste desconocer a Dios y por lo tanto no podías entender a Dios. Hay una tercera razón por la cual tenían sus prioridades alteradas. Dice en el verso 13, no deseaban seguir a Dios. No deseaban seguir a Dios. Recuerden, no querían conocer a Dios, por lo tanto no entendían a Dios y como resultado no deseaban seguir a Dios. El verso 13 de este capítulo 9 de Jeremías nos va a decir, dijo Jehová, está hablando el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. El Señor dice, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Dios le dio la ley a ellos. Israel era un pueblo privilegiado. Tenía la ley de Dios, tenía la palabra de Dios, y ellos dejaron la ley. Nehemías dice que echaron tras sus espaldas la palabra del Señor. No les importó la palabra del Señor. Dejaron la ley que Dios mismo les había dado delante de ellos. El desechar la palabra de Dios ya es un gran problema. Se quedan sin brújula, se quedan sin dirección, se quedan sin luz, se quedan sin la verdad. Menospreciaron a Dios mismo, menospreciaron la palabra de Dios por su sabiduría, por su poder, por su riqueza. Dejaron de conocer lo que Dios quería que ellos conozcan. Y Oseas registra justamente esto como raíz del problema de su pueblo, el problema del mundo actualmente. Ellos decían, mi pueblo perece, dice Oseas, por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Ellos no deseaban conocer a Dios. Dice el verso 13 de este mismo texto que no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Dios le dijo cómo deberían vivir. Y ellos dijeron, no, déjame vivir a mi manera. Lo que mucha gente dice actualmente, ¿no? Creo a mi manera. Ellos establecen la forma, ellos establecen las normas, ellos establecen cómo vivir. Y Dios le dijo cómo deberían vivir, pero ellos dicen, no obedecieron. Y esto nos muestra la fragilidad de la gente religiosa. Puede conocer, pero no está dispuesto a obedecer lo que Dios le dice. Puede asistir, puede servir en una congregación, pero no está dispuesto a rendir su vida a Dios. Desechan la palabra de una forma abierta y esto se llama rebeldía. Se rebelaron contra Dios. Esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios los crió, Dios los formó, los engrandeció y ellos se rebelaron contra Dios. Y esto es lo que sucede, no solamente en ese tiempo, sino en nuestros tiempos. Dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. En vez de confiar en Dios, en vez de confiar en la palabra más segura, ellos decidieron confiar en la imaginación de un corazón que el mismo profeta Jeremías en 17:9 dice que es engañoso, que es perverso. Reemplazaron la sólida y segura dirección de Dios por la débil e inestable dirección de su engañoso corazón. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Y muchas veces aún en el corazón de las personas pueden haber cosas aparentemente buenas. En 2 Samuel 7
Samuel le dice a Natán que él quería construir el templo. Y Natán le dice, haz lo que está en tu corazón. Aquí vemos un error de Natán. Haz lo que está en tu corazón. Y Dios viene y la enmienda la plana, le dice David, tú no podrás construir el templo, tu mano está llena de sangre, tu hijo me construirá el templo. En su corazón estaba hacer algo para Dios, la construcción del templo. Pero Dios le dice, no, no es tu corazón quien va a guiar, soy yo quien guía. Y tú no construirás el templo, lo hará tu hijo Salomón. El verso 14 dice, según les enseñaron sus padres. Aquí hay un problema de transferencia. Según les enseñaron sus padres. En toda transferencia hay alguien que transmite. Hay algo que se transmite y hay alguien que recibe lo que se transmite. La transferencia de los padres a hijos acá tiene un problema. Según les enseñaron sus padres. Pero ellos, aquí el texto dice que no quisieron obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Es decir, o el que transfiere, o los padres, no les enseñaron, o les enseñaron mal, les enseñaron, pero no lo vivían. Y ese mensaje de la palabra de Dios, viene el otro elemento, el que recepciona la transferencia. O no quiso recepcionarlo, o simplemente desechó eso que le fue transferido. Y entonces, aquí hay una mala transferencia. O una mala entrega o una mala recepción. Y la cosa es que ellos no recibieron lo que Dios quería que ellos conozcan. Entonces, vemos 3 razones por las cuales ellos alteraron las prioridades en sus vidas. No querían conocer a Dios, no podían entender a Dios y no deseaban seguir a Dios. Muy bien, veamos ahora qué bendiciones hay de conocer a Dios. Si bien acá hemos visto la raíz de los problemas de este pueblo y de mucha gente ahora es desconocer, no querer conocer a Dios, porque tenían sus prioridades totalmente alteradas, veamos qué sucede cuando uno conoce a Dios y empieza a conocer a Dios. Hay bendiciones. Una primera bendición es el discernimiento. Juan capítulo 10, verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Acá dice que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta es la figura de un gran redil donde muchos pastores en las noches dejaban a su rebaño en ese gran redil. Y al día siguiente, cuando cada pastor iba a llamar a sus ovejas, las llamaba por su nombre y ellas escuchaban la voz de su pastor, escuchaban su nombre y salían. Y esto lo vi también en Cajamarca con las vacas en la granja Porcón, donde cada vaca es llamada por su nombre y esa solita sale para ir a comer al lugar donde tiene su nombre también. Y entonces estas ovejas conocían la voz de su pastor y conocían la voz del extraño también. Entonces podían discernir cuál es la voz, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Cuenta una historia de que uno de los pastores le dijo a otro pastor, le dijo, a ver, vamos a hacer una prueba. Dame tu ropa, dame tu gorro, dame todo lo que tú usas, quiero ponérmelo yo y voy a llamar a tus ovejas a ver si vienen. Y este hombre se puso toda la ropa del pastor, dueño de las ovejas, y entonces empieza a llamar a una por una a las ovejas y ninguna viene. O sea, las ovejas podían distinguir entre el ropaje y la voz de su pastor. Podía tener la ropa de su pastor, la apariencia de su pastor, pero no era su pastor. Por lo tanto, no iban, podían discernir quién era su pastor. Esa es una de las bendiciones cuando uno conoce a Dios. Puede discernir
si esta voz, si esta enseñanza, si este pensamiento, si esta idea, si esta acción proviene de Dios o no proviene de Dios. El discernimiento, mucha gente se equivoca al no conocer a Dios, al no conocer la voluntad de Dios, al no conocer qué es lo que Dios quiere para su vida. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca de todo ese montón, de ese redil grande, saca y el pastor se lleva su propio rebaño. Y así cada pastor se lleva su propio rebaño. Y aquí el pastor dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, este conocer a Dios nos permite seguirle a Él y poder nosotros desechar lo que no es de Dios. Estas ovejas no seguían al otro pastor, aunque tuviera la ropa del pastor. El discernimiento es una bendición. Mucha gente se equivoca y trae problemas a su vida, a su familia, a su negocio, porque no discierne cuál es la voluntad de Dios. Escucha otras voces, escucha otras ideas y se deja llevar por otras voces y acaba en lugares donde Dios no quería que acabe. Las ovejas del Señor, los que conocen al Señor, pueden discernir entre las diferentes voces de este mundo. Otro pastor si viene y se las lleva, cuando no conoces a Dios, otras ideas, otras corrientes, otros pensamientos te van a llevar. Dice Jesús que el príncipe de este mundo es Satanás, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Cuando otras corrientes que no son de Dios vienen y tú escuchas esas voces y te dejas llevar. Recuerda lo que Pablo decía en Efesios 2, 1 al 2, que nosotros seguíamos a la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual actúa en los hijos de desobediencia. Satanás está guiando la corriente de este mundo, la forma de vivir de este mundo. Y cuando tú no disciernes qué es de Dios y qué no es de Dios, te vas a dejar llevar fácilmente por esa corriente donde multitudes van, donde mucha gente va, donde tú vas a empezar a hacer porque el resto lo hace, porque la mayoría lo hace. Como en Jeremías 9 estábamos viendo, todos mentían, ellos, su morada era el engaño, la mentira, todo el mundo lo hacía, nadie hablaba la verdad. Y entonces eso parecía normal. Y esto sucede con mucha gente cuando escucha otras voces y sigue una corriente fuerte, multitudinaria, pensando que eso es lo normal porque la mayoría lo hace. Recuerda, no siempre la mayoría tiene la razón. Y dice este texto de Juan 10, mas al extraño no seguirán. Puede discernir entre lo que el pensamiento que es de Dios y no es de Dios, la doctrina, si es de Dios o no es de Dios, si esta práctica es de Dios o no es de Dios. Mientras que conoces a Dios, conoces su palabra, su voz, la escuchas y andas conforme a ella, no serás engañado, como mucha gente es engañada. Pero hay otra bendición que nos trae el conocer a Dios. Esta bendición tiene que ver con el propósito de vida, donde los recursos que tú tienes puedes direccionar a cuál es el propósito de tu vida. Y este es uno de los grandes problemas, cuando la gente no conoce cuál es el propósito de su vida. Cuando la gente simplemente rutina, vive, de cuando en cuando cambia alguna actividad, pero no sabe hacia dónde dirige su vida. Su mirada es muy corta, su mirada alcanza los 70, 80 años que pueda vivir y entonces acumula dinero, trata de disfrutar ese tiempo sin entender que la vida continúa todavía aún después de la muerte. El apóstol Pablo era un hombre muy inteligente, de una posición económica alta, de una posición social alta, de una posición religiosa alta, de una posición académica alta. Y sin embargo, cuando él pone en el otro platillo de la balanza al Señor, dice que él consideró todo esto como basura. Lo desechó porque no le servía para su propósito. Y dice todo eso lo descartó en el verso 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle. A fin de conocerle. O sea, su objetivo, su propósito era conocer a Dios. Es decir, aquí las prioridades se pusieron en orden. No es que sea malo el que tú puedas estudiar, que puedas tener una educación,
que puedas tener una posición económica alta. El problema está cuando eso reemplaza a Dios. Y cuando reemplaza a Dios, no te sirve. Pero eso te puede ser muy útil si eso empieza a ser direccionado dentro de los planes de Dios. El verso 12 dice ahí en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, a fin de conocerle. Todos los conocimientos, todos los logros, todas las posiciones económicas, sociales, académicas, no tienen sentido si no nos llevan al objetivo central, de conocer a Dios. Esto, conocer a Dios, es una petición que no lo van a entender aquellos legalistas, por ejemplo, en la iglesia. Aquellos que pretenden que el agradar a Dios es hacer un montón de cosas, hacer un montón de actividades. Aquellos que están muchas veces como Marta, al lado de María, y Marta le dice al Señor, dile a mi hermana que me ayude a hacer estas tareas, estas actividades. Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María escogió lo mejor, lo cual no le será quitado. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor, escuchando, nutriéndose de lo que la palabra de Jesús salía para su alma, para su espíritu, para su ser. Ella escogió lo mejor. Y esto es lo que quiere Pablo, lo mejor, a fin de conocerle, dice. Entonces, conocer a Jesús no es lo mismo que conocer Biblia, no es lo mismo que conocer doctrina, no es lo mismo que seguir el ejemplo moral, aunque es necesario todas estas cosas, pero conocer a Jesús no se refleja en eso. Es saber que soy amado, aunque soy pecador. Conocer a Jesús es saber que Él me declara justo, aunque soy injusto. Es saber que soy perdonado, aun cuando todos me acusen. Es confiar en Él, aun cuando yo no entienda qué es lo que está pasando. Es saber que Él me ama, aun cuando el resto me rechaza. Es saber que tengo todo lo que necesito, aun cuando tengo necesidades. Es saber que seguiré viviendo, aún después de muerto, creyéndolo a Jesús cuando dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es saber que sirvo a Dios por amor y no por recompensas, no por palmaditas, no por reconocimientos. Es saber que Dios está conmigo en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Pablo dice luego, no que lo haya alcanzado ya. Siendo lo que era Pablo, conociendo lo que conocía Pablo, Pablo en su humildad consideraba que todavía le faltaba mucho. No que lo haya alcanzado. Cuando uno conoce a Dios, uno es más consciente de sus necesidades, de su escasez. Cuando uno conoce al Dios Santo, es más consciente de su pecado. Cuando uno conoce al Dios Todopoderoso, uno es más consciente de sus debilidades. Y Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya. Lejos está la jactancia que vemos en los judíos en Jeremías 9. Él no se cree superior a nadie. Él dice de los pecadores, soy el primero. Y la humildad es una de las características. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. No lo ha alcanzado. Qué diferente, qué distante de la posición de los judíos en Jeremías 9, que se alababan a sí mismos, se jactaban de sí mismos, de su sabiduría, de su poder, de sus riquezas. No lo he alcanzado, dice Pablo. En el verso 12 dice, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Prosigo, no hay marcha atrás. El que conoce a Dios no da marcha atrás.
El que pone su mano en el arado no mira hacia atrás. El que conoce a Dios, sigue a Dios hasta el final. Prosigo. Y conocer a Dios nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Nos hace saber que Dios nos ha tomado con un propósito para asir, para agarrar aquello para lo cual Dios me tomó, me agarró. Es decir, es saber que Dios nos ha tomado con un propósito. El conocer a Dios, la bendición es conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. No es conocer a Dios, nos hace buscar lo que Dios quiere para nosotros, no lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Conocer a Dios nos hace buscar la voluntad de Dios y no buscar la voluntad nuestra. Conocer a Dios es ser un nuevo hombre, abandonar aquello viejo, aquello que nos separa de Dios. Conocer a Dios es ser santo como Él es santo, es abandonar los deleites temporales del pecado para aprender a deleitarnos en Él. Conocer a Dios es ser su testigo, hablar de Él, no de nosotros, hablar de lo que Dios ha hecho, no de lo que yo hago, hablar de lo que Dios ha hecho en favor del mundo. Eso es conocer a Dios. El que no conoce a Dios se jacta, como vimos, se jactaban en su sabiduría, en su poder y en su riqueza. El que no conoce a Dios se jacta de lo que es, se jacta de lo que hace. Siempre quiere figurar entre los primeros, quiere aparecer como el primero de todos sus pares, de todos sus iguales. El conocer a Dios nos lleva a la humildad. El verso 13 dice, y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. La palabra extendiéndome tiene que ver con la figura de aquel que está corriendo a la carrera de los 100 metros y va a llegar a la línea delgada, a la meta, y se estira lo más que puede, hace su último esfuerzo por llegar y romper la línea con su pecho. Esa es la palabra extendiéndome, es esforzarse. Se dice extendiéndome a lo que está adelante. Yo prosigo a la meta, dice. Es decir, ahora tengo una meta. Es la meta de Dios para mi vida. Mis estudios no los desecho, me sirven. El que conoce a Dios estudia para servir, para progresar también, para cubrir sus necesidades. El que trabaja a Dios acumula. ¿Puede acumular riqueza? Claro que sí. La riqueza no es mala. El amor al dinero es lo malo. Y puede tener dinero para cubrir sus propias necesidades, la de su familia, para lograr sus aspiraciones, pero también para compartir con aquel que padece necesidad. Puedo edificarme, puedo conocer, pero para compartir con los que no saben. Ya no es mi meta, es la meta que Jesús ha puesto para mi vida. El verso 14, el último versículo que vemos, al premio dice del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es algo supremo, es decir, que supera cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Es supremo porque procede de Dios mismo. Es supremo porque se logra en Cristo Jesús. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se logra en Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia sabiduría, no en nuestros propios recursos. Pablo quería alcanzar los propósitos de Dios porque un día sería llamado a dar cuenta. El premio del supremo llamamiento es mucho más grande que cualquier recurso que podamos tener. El premio del supremo llamamiento es lo más grande que el hombre pueda buscar. Es llamamiento de lo alto. Vas a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tú necesitas conocer al verdadero Dios. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Si quieres discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, necesitas conocer a Dios. Si quieres discernir si este camino te conduce o no te conduce a Dios, necesitas conocer a Dios. Si quieres saber cuál es el propósito para tu vida, para hacer buen uso de tus fuerzas,
de tus recursos, de tu sabiduría, de tus finanzas. Necesitas conocer a Dios. Y en esta noche yo quiero invitarte a que vengas al Señor. Probablemente puedas asistir a alguna congregación o nunca has asistido a ninguna congregación. Y si el Señor te está permitiendo escuchar esto, es porque quiere que le conozcas. Él ha venido para que tú le conozcas. Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el gran tema para tu vida, conocer a Dios. Y yo no quisiera que tú tomes esa actitud que vimos en Jeremías. No querían conocer a Dios, desconocer a Dios, no podían entender a Dios. La invitación es para ti, para que tú conozcas al Señor, para que tú digas como Pablo, no lo he alcanzado. No entiendo, no sé, Señor, tú sabes todas las cosas. No puedo, Señor, tú puedes todas las cosas. No conozco, Señor, tú conoces todas las cosas. Humíllate. Ese es el gran problema de esta gente. No quería humillarse. Yo te invito a que te humilles hoy día, a que le digas, Señor, te necesito. Señor, perdóname mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Quiero abandonar mis pecados. Señor, quiero entregarte mi vida. Puedes hacerlo esta noche. Que Dios te bendiga.